empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a esta Escuela de Enseñanza y Aprendizaje en Salud Psicosocial Creciendo Juntos, sesión 34. Tabla de enfermedad laboral, capítulo psicosocial. Nos acompaña nuestra experta, como siempre, todas las mañanas, Dayana Carolina Lago, psicóloga magíster en gestión humana y desarrollo organizacional, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Doctora Dayana, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, sí, una nueva mañana en estos talleres web de psicosocial. Vamos a hablar hoy sobre la tabla de enfermedades. Vamos a revisar cuáles son esas patologías de origen laboral que pueden surgir a partir de los riesgos psicosociales. Vamos a ver un poquito la sintomatología de los trastornos más frecuentes con los que nos encontramos y vamos a ver la diferencia con la psicopatología que no es de origen laboral, sino de origen común. Este es un tema que, pues, de alguna manera todos debemos conocer cuando estamos realizando prevención en riesgo psicosocial, porque al entender los síntomas y al entender el tipo de labores donde podemos encontrar con mayor facilidad estas patologías, podemos saber qué esperar dentro de nuestra población, qué signos son alarmantes para nuestra población y poder estructurar muy bien ese sistema de vigilancia epidemiológico ocupacional para el riesgo psicosocial. Bien, entonces, pues empecemos. Para empezar, quiero traerles esta frase, me parece una reflexión importante. Dice, el trabajo no debía ser sinónimo de esclavitud, malestar, condena, sino ser un espacio de satisfacción, de desarrollo de las capacidades humanas y de contribución al progreso de las sociedades. Por lo tanto, el trabajo es y puede ser un espacio para adquirir bienestar personal, colectivo y social. Esta frase me parece una importante reflexión para empezar este tema, porque contrario a lo que vemos desde seguridad y salud, nosotros vemos todas las condiciones que tenemos que trabajar, todos los peligros que se pueden presentar, vemos el trabajo de alguna manera, siempre estamos como a la defensiva de que ese trabajo no nos vaya a generar un daño en el colaborador. De alguna manera vemos el trabajo como una amenaza para la salud y que tenemos nosotros que cuidar. Entonces, esa actividad es peligrosa, tenemos que cuidarla de la manera que sea para que el trabajador no se nos enferme. Ese trabajo tal cosa. Entonces, perdemos un poco de vista las bondades que tiene el trabajo para el ser humano, lo importante que es para una persona poder dedicarse a una actividad profesional en la medida en que permite no solamente tener los ingresos económicos necesarios para sobrevivir, sino que además brinda satisfacción personal, desarrollo personal, brinda una posición en la sociedad, una razón de ser.
para ese grupo social en el que la persona se encuentra. Y eso es, perdón, eso es por encima de todo salud mental. Entonces, el trabajo es un motivo para pensar primero en salud antes que en enfermedad, ¿bien? Entonces, estudiamos estas enfermedades laborales para también entender qué puede llegar a salir mal dentro de un proceso laboral, dentro de una organización, pero no para enfocarnos en lo que puede salir mal, ¿bien? Sino tenemos que entender que antes de estas enfermedades que vamos a hablar acá, el trabajo nos da muchísimos factores protectores psicosociales que ayudan a la persona a salir adelante y a vivir bien y con calidad de vida, ¿sí? Entonces, son pocos los casos que surgen ya como una enfermedad y esos pues son los que tenemos que entrar a revisar y vigilar. Pero quiero que nos llevemos la idea que eso que vamos a hablar hoy es una posibilidad, es una probabilidad, lo sabemos, pues de ahí nuestra definición de riesgo, ¿cierto? Pero la realidad, la generalidad es esta sobre el trabajo, ¿listo? Entonces, tenemos que tratar de hablar también dentro de nuestra organización en un lenguaje positivo, ver cuáles son esos aspectos que prevalecen y esos aspectos que de alguna manera nos resaltan y nos dan factores protectores. Hay que empezar a hablar más en qué sí tenemos, qué está funcionando, qué vemos de fortalezas en la población, qué signos de salud vemos, así como vemos signos de sintomatología o de enfermedad, qué signos de salud vemos, y empezar a tener más esa mirada desde la promoción de la salud y desde la prevención en sus etapas más iniciales, antes que entrar ya como tal a puntualizar y abrir la lupa en lo que es el cuarto grupo ya de vigilancia y de personas con sintomatología y con diagnósticos. Bien, entonces, esto lo quería traer para iniciar, para que tuviéramos esa diferencia. Me gusta mucho siempre puntualizar en los aspectos positivos que hay dentro de los factores psicosociales, para que entendamos que psicosocial es todo, psicosocial no es malo, psicosocial es todo lo que engloba a la persona en relación con su trabajo. Entonces, hay muchísimos factores protectores y oportunidades allí, más que realmente esto que vamos a ver, que es una parte que sí tenemos que vigilar y estar pendiente, pero que viene siendo una parte pequeña de ese universo de factores psicosociales que se ya desliga y que concluye en estas enfermedades en algunos casos. Bien, entonces, algunas cifras importantes que tenemos que considerar. La Organización Mundial de la Salud nos dice que un 8% de la tasa global de trastornos depresivos en la actualidad se relaciona con los riesgos ocupacionales. 8% de la tasa global es bastante. Estamos hablando que las personas del mundo que sufren depresión, de esos trastornos de depresión, tenemos un 8% que se relaciona directamente con el trabajo de la gente. Además, vemos que un 44% de los diagnósticos de enfermedad mental son por trastornos de ansiedad, trastornos depresivos recurrentes, reacciones graves al estrés y de adaptación. Entonces, esos son los que prevalecen en enfermedad psicopatológica de origen laboral. Y vemos que el 44% es bastante alto, los trastornos de ansiedad son los que más vemos con frecuencia dentro de nuestra población. Entonces tenemos que entrar a entender por qué, cómo se genera la ansiedad, qué es la ansiedad, para poder entender por qué esto es importante, porque es importante entender que un 44% de los diagnósticos son relacionados con la ansiedad, de pronto, ¿por qué no con la depresión? O de pronto, ¿por qué no con el estrés postraumático o con el síndrome de burnout? Porque la ansiedad. Entonces, además de eso, vemos que un 33% de los trabajadores manifiestan un alto nivel de estrés en las encuestas nacionales que se han aplicado. Entonces, vemos cómo los riesgos psicosociales, si bien
no son los que están primero en la lista en cuanto a enfermedades ocupacionales o laborales, sino que son, sabemos, los ergonómicos son los que siempre están allí en primer lugar, pero los psicosociales están ahí también cerquita y eso es importante considerarlo porque poco le ponemos cuidado a ese tipo de patologías. Nos centramos mucho en hacer promoción y prevención en psicosocial, pero a veces nos quedamos en el cumplimiento normativo, a veces únicamente cumplimos con aplicar la batería, con tener una política de acoso, con tener nuestro comité de convivencia funcionando y con hacer alguna que otra capacitación. Y nos quedamos allí. Entonces, sí es importante que empecemos a generar sistemas de vigilancia, que empecemos a clasificar a nuestra población de acuerdo a esos grupos de acción psicosocial, de acuerdo a los resultados que presentan en la batería, de acuerdo a los exámenes que les hemos aplicado, a entrevistas, a encuestas, de acuerdo a toda esa información, que podamos empezar a relacionar cada uno de esos grupos para tener un sistema de vigilancia que nos permita poner atención a estos casos y poder identificar de manera temprana cuando una persona está presentando, por ejemplo, síntomas de ansiedad. Entonces, no decir, es de estrés, vaya al médico o descanse y duerma, sino miremos, son signos de ansiedad, miremos qué tratamiento deberíamos como organización empezar a darle a este caso y a quién tiene que consultar, qué seguimiento tenemos que hacerle, qué recomendaciones tenemos que tener en cuenta con su equipo de trabajo y con su jefe, para que podamos proteger a la población de manera temprana en la identificación de signos y síntomas. Cuando hablamos de otros riesgos y hablamos de otros sistemas de vigilancia, somos muy juiciosos y muy minuciosos en estar pendientes de esos síntomas y en atender oportunamente para evitar a toda costa que se nos desencadenen en un diagnóstico más de origen laboral, ¿cierto? Acá de pronto nos cuesta más. Aquí en psicosocial atendemos ya cuando conocemos el diagnóstico, cuando la persona ya nos llega con la incapacidad, cuando la persona ya nos llega diciéndonos, tengo este diagnóstico, o incluso pues cuando ya la persona tiene una patología de origen común y lo único que hacemos es estar pendientes a un seguimiento en caso de que se vean agravados los síntomas, pero no lo consideramos parte de nuestra gestión. Entonces, en psicosocial a veces, pues dejamos un poquito de lado esta parte de las enfermedades laborales y sí me parece importante que hagamos un ejercicio juicioso para ver en nuestra población quiénes están con sintomatología ya de ansiedad, de depresión, de trastorno incluso mixto, de estrés postraumático, dependiendo también del tipo de labor. Bien, para que podamos hacer un muy buen sistema de vigilancia y no esperemos a que la persona ya nos llegue con la incapacidad, sino que podamos identificar desde la sintomatología y podamos hacer de una vez un ejercicio de intervención clínica donde la persona tenga la asistencia de su EPS que necesita o, bueno, ya en caso de que se requiera de ARL siendo pues origen laboral. Entonces tengamos muy bien nuestro proceso en relación a estas enfermedades. Recordemos que una enfermedad laboral es cualquier enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo que resulta de la actividad laboral, ¿bien? Entonces, sí o sí, pues tiene que estar relacionada con la actividad de la persona, con las condiciones de la tarea. Y aquí entonces, pues es el tema psicosocial donde empieza a ser difícil porque, pues, psicosocial sí o sí está relacionado con la tarea, es decir, en la hipoacusia neurosensorial, pues sabemos, el agente es muy claro. En ese otro tipo de patologías, el agente es muchísimo más claro. En psicosocial, pues psicosocial está siempre presente, es transversal, es un peligro que incluso puede estar presente acompañando otros peligros dentro del entorno laboral. Entonces, se nos vuelve a veces un poquito difícil y pues ya esa delgada línea de calificar el origen, pues que le corresponde a las entidades idóneas para ello, pero pues para nosotros desde la organización poder entender cuando una persona está expuesta
al factor de riesgo que le puede generar la enfermedad laboral, pues ahí es donde nosotros tenemos que ser muy juiciosos con toda la aplicación de los instrumentos, con hacer un muy buen diagnóstico y con estar siempre pendiente de que las condiciones de la tarea, del entorno, de la jornada, de la gestión administrativa de la organización, esas condiciones pues se den de la mejor manera posible. Les hablaba yo tal vez hace un par de semanas que lo mejor que uno puede hacer en psicosocial no es buscar qué intervenir, sino desde el primer momento en que la persona llega a la organización, buscar porque todos los factores psicosociales se den de la manera como se deben dar. Siempre hay factores psicosociales, pero pueden ser de riesgo, pueden ser protectores, dependiendo cómo se den. Entonces, el objetivo siempre va a ser que esos factores psicosociales se den de una manera óptima para que sean protectores siempre y no de riesgo. O sea, en vez de buscar qué intervenir, busquemos cómo desde el momento cero que la persona llega, yo estoy protegiendo a ese colaborador, dándole las condiciones ideales de trabajo en relación a psicosociales, a sus características de trabajo. Y de esa manera, pues, vamos a evitar tener este tipo de enfermedades posteriormente. Pero lo que sí es importante es que entendamos que no toda enfermedad mental es de origen laboral, igual como sucede en cualquier otro tipo o grupo de factores, ¿bien? Acá las enfermedades que pueden estar relacionadas con el trabajo son enfermedades que pues se dan sí o sí por el entorno, como la ansiedad, el estrés, pero otro tipo de patologías que ya vamos a ver algunos ejemplos de ellas, no tendrán relación alguna y pues tendrán otros motivos, por ejemplo, una fuente generadora ya de origen orgánico, donde ya la persona tenga alguna alteración, por ejemplo, estructural o funcional a nivel de cerebral. Ese tipo ya de factores o de condiciones no entrarían, no tendrían cómo estar relacionadas con la actividad de la persona, ¿ok? Estas enfermedades laborales siempre van a ser un resultado de muchos factores, o sea, no podemos definirlas únicamente por la persona y el trabajo que hace o la tarea específicamente, sino que tenemos que tener en cuenta todos los factores que hay relacionados con la persona. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender las relaciones que hay dentro de la organización. Entonces, vamos a ver un poquito de esos ejemplos. Los estímulos que causan ansiedad, que pueden ser la presión, los tiempos, la poca planeación, la dificultad para tomar decisiones, poca autonomía, eso genera la dificultad para la persona de anticipar y de controlar su actividad. Por lo tanto, hace que la persona esté en una preocupación constante y que comiencen a generarse sintomatología de ansiedad que de mantenerse en el tiempo, pues se puede volver en un trastorno de ansiedad. Un ambiente laboral conflictivo, unas relaciones interpersonales problemáticas, una sobrecarga de trabajo o, por ejemplo, las responsabilidades poco alineadas al perfil. O bien, por sobreutilización de las capacidades que no tiene, o por subutilización de las capacidades de la persona en relación a la tarea que realiza. Entonces, nuestras enfermedades laborales de psicosocial o enfermedad mental y del comportamiento, que podemos relacionarlas con estos elementos, entre otros, pero combinados también. Es decir, hay que tener una mirada integral del colaborador. También tenemos que tener en cuenta las condiciones individuales de la persona. Si la persona tiene una predisposición, porque de pronto ha tenido en algún otro momento algún episodio o evento psicopatológico, pues vamos a tener una persona que es más sensible todavía a este tipo de situaciones y de factores, ¿sí? Una persona que de pronto por sus condiciones culturales tenga también más factores de riesgo en relación a las condiciones extralaborales. Entonces, tenemos que hacer el análisis de manera integral para poder entender si hay o no hay esa patología de origen laboral y cómo podemos prevenirla para el resto de personas también dentro del grupo, dentro de la organización.
Bueno, recuerden que la tabla de enfermedades nos habla el decreto 1477 del 2014 y que ya este año fue modificada por el decreto 676 del 2020, en la cual pues se incluye el COVID-19 y pues el resto de enfermedades sí se mantiene igual. Esta tabla de enfermedades se actualiza cada 3 años, dependiendo pues de los estudios también técnicos que se hayan realizado en el año. Y en este momento, pues, un único cambio que hemos tenido ha sido por ahora el coronavirus que hemos estado viviendo a lo largo de este año. Este es el decreto y vemos que las enfermedades se clasifican por grupos o categorías y que en relación a la psicopatología la vemos en el grupo 4, donde se hablan de trastornos mentales y del comportamiento. Fíjense que hablamos trastornos mentales y del comportamiento, ¿sí? Y por aparte tenemos enfermedades del sistema nervioso, ¿sí? Las enfermedades del sistema nervioso en ocasiones pueden relacionarse también con el comportamiento y pueden también tener una incidencia en la manera de comportarse de la persona. Entonces, es importante que se puedan también revisar en caso de, para casos muy específicos, donde esté diagnosticada, para poder ver de qué manera se ven afectadas las personas en su entorno con estas enfermedades. Ahora, en todas las enfermedades que las personas tienen, recuerden que los factores psicosociales son transversales. Si bien no van a ser de origen laboral psicosocial, sí tenemos que tener en cuenta dentro de esos sistemas y dentro de la vigilancia de estas patologías que pueden estar afectando el comportamiento y que pueden estar afectando también psicológicamente a las personas. Entonces, podemos generar incluso trastornos de adaptación, que son uno de los trastornos mentales y del comportamiento, a raíz de una enfermedad de origen laboral, por ejemplo, en enfermedades del ojo y sus anexos o enfermedades del oído y problemas de fonación, que generan dificultades para adaptarse dentro del entorno, que vienen posterior a un evento traumático y que generan en las personas esta sintomatología de trastorno de adaptación que le cuesta a la persona pues, retomar y ser funcional en sus actividades de la vida diaria. Que al estar relacionada con la patología de origen laboral, pues podemos entender entonces que ya pues se dará la investigación, pero se relacionaría con también un trastorno mental y de comportamiento producto de un origen laboral. Entonces, estas enfermedades tienden a estar, al afectar psicológicamente a las personas, tienden también a relacionarse con el sistema de vigilancia en psicosocial. Por eso tenemos también que considerar a la persona cuando regresa, cuando vamos a tratar de hacer sus recomendaciones para que logre adaptarse en el entorno laboral nuevamente, posincapacidad o durante su seguimiento. Tenemos que revisar cómo está esa persona a nivel también psicosocial, cómo se está adaptando, cómo está respondiendo con su carga, con sus tareas. Las recomendaciones deben procurar siempre considerar esta parte psicosocial para que la persona pueda tener los factores, digamos, protectores que requiere para que esta nueva condición de salud que está enfrentando no le afecte en mayor medida para que pueda tener su regreso lo más funcional posible y cumplir con sus actividades diarias dentro de la organización. Pero sí, quería decirles esto porque me parece que no es un sistema que podamos separar del todo de todo lo demás. Y por el contrario, creo que sí, es importante que siempre lo tengamos presente. Consideremos siempre que todo lo que nos pasa nos afecta. Un diagnóstico de salud nos afecta. Entonces, todos estos otros orígenes, estas otras enfermedades, también, los otros grupos, perdón, también nos van a afectar. Y por lo tanto, también se van a relacionar con nuestros trastornos mentales y el comportamiento. Entonces, revisemos un poquito lo que nos dice la tabla de enfermedades en este capítulo. Vemos otros trastornos de ansiedad generalizada, trastornos de pánico, trastorno mixto ansioso-depresivo, reacciones graves al estrés, incluyendo trastorno de adaptación
trastornos adaptativos con humor ansioso o con humor depresivo, con humor mixto, y acá paro, ya seguimos con la siguiente página, pero para que vean cómo nos están hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que están relacionadas con la ansiedad, ¿sí? Entonces, ahí es donde empezamos a entender cómo el trabajo nos puede generar un trastorno de ansiedad de manera casi que pues, de cualquier frente que nos llegue la sintomatología puede terminar siendo un trastorno de ansiedad, ¿sí? Son los que más se presentan y son los que también tienen una morbilidad importante dentro de la población. Bien, ¿en qué agentes o cómo los podemos identificar? ¿En qué factores? Por la gestión organizacional, ¿sí? Por las características de la organización del trabajo, las características del grupo social de trabajo, las condiciones de la tarea y las condiciones del medio ambiente de trabajo. Entonces, están los 5 agentes principales en riesgo psicosocial. Si ustedes se dan cuenta, esto corresponde a la manera como está organizado nuestro trabajo. Gestión organizacional, pues está relacionado con todo lo que la organización debe hacer desde la toma de decisiones de origen administrativo para los colaboradores. Incluso una simple situación como el atraso de los pagos, ¿sí? O que no haya una política de realimentación o una política o un estilo de liderazgo claro donde se establezcan los parámetros de realimentación de los equipos de trabajo. Cada líder realimenta el equipo como lo considere mejor, ¿sí? No hay lineamiento. Y tengamos líderes cuya realimentación sea poco constructiva. O que en la gestión organizacional también los horarios que se tengan no permitan a la persona tener el equilibrio entre su vida intra y extralaboral, ¿sí? Una buena práctica de gestión organizacional puede ser el horario flexible, la decisión de tener esa política dentro de la organización. Entonces, desde la gestión organizacional estamos viendo que desde esas decisiones que se toman, las personas pueden estar ante la posibilidad de desarrollar un trastorno de ansiedad, ¿sí? Dependiendo, claro, también pues de la condición, de la frecuencia con la que se presentan estos factores dentro del entorno y la frecuencia también con que las personas se vean expuestas a estas decisiones administrativas y a este tipo de condiciones. Pero pues si estamos hablando que son decisiones de la alta dirección en el lugar donde trabajamos, pues estamos expuestos todos y estamos expuestos durante toda la jornada, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante que desde allí, desde atrás, la empresa sea muy consciente en que cada decisión que toma puede terminar por afectar la salud de los colaboradores de maneras importantes, ¿sí? Sobre todo si son decisiones ya fuertes. Conozco por caso, pues por confidencialidad, no digo nombre de organizaciones, pero conozco una organización en particular que durante los periodos de auditoría, por ejemplo, no permite que los colaboradores salgan de las instalaciones de la organización. Es decir, no se puede salir ni siquiera después de cumplida la jornada laboral a las 5 de la tarde si el jefe no determina. Y he sabido de esta organización donde incluso cierran la puerta para que las personas pues no salgan hasta que se cumpla con todas las tareas del día relacionadas con las mejoras de auditoría. Esta práctica, pues, más allá de ser ético o no, es una decisión, y pues no voy a entrar como en esa discusión, pero es una decisión organizacional, es una decisión administrativa que toman los dueños de la organización y que en qué medida pues pueden estar afectando a las personas que allí trabajan. Si esa sola decisión se toma para esas condiciones, para esa tarea específica, ¿qué pasa con el resto de decisiones y cómo entonces están gestionando administrativamente a la organización? Ahí podemos empezar a ver que una decisión de ese estilo va a marcar la manera y la pauta en cómo se relaciona la alta dirección con los colaboradores. Y muy posiblemente ese mismo comportamiento que tuvieron en ese momento se va a replicar en otros momentos. Entonces, vamos a tener
a personas expuestas a factores de riesgo psicosocial de una manera alta, en alto riesgo, que me pueden terminar generando trastornos de ansiedad en la población. Claro, no todo el mundo los va a diagnosticar y a calificar, y posiblemente pues la organización siga precisamente porque no tiene esto tan contundente, pero seguramente más de una persona ya tiene desarrollados esta sintomatología y estas patologías dentro de esta organización, pero pues al ser de consulta, digamos, la gente no consulta tanto esta parte, pues no es tan fácil para marcar la pauta en entrar a intervenir y a decir, bueno, usted no puede seguir haciendo esto porque la gente se está enfermando, ¿sí? Entonces, ahí empiezan los temas, es compromiso, es actitud, es los colaboradores que hoy en día pues no saben lo que es trabajar, y comienza una serie de creencias que hay alrededor de esa gestión organizacional y que me pueden estar enmascarando o justificando indebidamente esas condiciones de trabajo bajo las cuales los empleadores están desarrollando toda su gestión y la relación del colaborador con el trabajo que realizan. Bien, entonces eso pasa y pasa muy frecuentemente, sobre todo en empresas pequeñas, aunque esta que les cuento pues es una empresa más bien mediana, pero pues eso es lo que nos lleva a nosotros a pensar qué pasa con estas patologías y cómo hacemos para que desde seguridad y salud cobren importancia, cómo hacemos para identificarlas, cómo hacemos para prevenirlas, ¿sí? Si la gente a veces ni siquiera consulta y simplemente vive con malestar, pero pues de alguna manera buscan otras estrategias para, de coping para poder sobrellevarlo y poder seguir adelante, ¿sí? Entonces, se nos pasan muchísimos pues por alto y muchísimos desapercibidos. Las características de organización del trabajo se relacionan con esto también que les estoy contando. Y entonces vienen también las características del grupo social del trabajo. ¿Qué pasa cuando en mi organización el entorno es aversivo, el entorno genera en las personas dificultades en las relaciones y que se tengan relaciones problemáticas? Y además de todo, pues vengamos con una carga en gestión organizacional y en características ya fuerte que me estén generando un fuerte estrés. Podemos llegar a tener o a desarrollar un trastorno de pánico, podemos llegar a desarrollar un trastorno de adaptación también. Entonces, acá es donde vemos cómo es de fácil tener alguno de estos. Es muy fácil. O sea, realmente no tenemos más en estadísticas porque de verdad yo pienso personalmente que la gente poco consulta por estas razones. Pero sí realmente es muy fácil que una persona pueda en una organización donde no haya prevención de riesgo psicosocial juiciosa y donde hayan condiciones de trabajo más bien aversivas en estos sentidos que estamos conversando, pienso que es muy fácil desarrollar ese tipo de trastornos. Y ahí es donde pues ya hemos visto que el psicosocial ha ido cobrando más importancia. Eso es bueno y seguramente llegará el momento donde esto sea pues tan relevante como cuidar tal vez agentes químicos que me puedan producir daños físicos, como por ejemplo cáncer, pues será tan importante o tal vez le hará como la competencia, pero por el momento sabemos que psicosocial es un tema delicado que la gente prefiere evitar, incluso el mismo paciente, el mismo colaborador prefiere evitar la consulta y prefiere no involucrarse. Claro, también están luego las personas que precisamente como saben lo difícil que es este diagnóstico y confirmarlo y demás, utilizan y se apalancan de ahí para tener también simulaciones y ganancias secundarias de estos diagnósticos. Eso es claro y eso también sucede mucho, pero lo que más encontramos es más bien personas con sintomatología que prefieren no consultar y seguir adelante también por conservar su trabajo, porque pues no tienen otra opción laboral en el momento. Entonces es difícil social, culturalmente, que las personas acepten consultar y ser diagnosticadas con un trastorno mental o del comportamiento. Bien. Tenemos también entonces el estrés postraumático. Este ya es
un poco más específico para ciertas situaciones. Sabemos que sucede cuando hay un evento que fue psicológicamente abrumador para la persona. Ya vamos a hablar un poquito de la sintomatología, pero pues acá podemos ver como agentes, accidentes de trabajo, amputaciones, atrapamientos, cualquier trauma que pueda haber generado en la persona una situación adversa y que pues genere como tal, como una segunda condición, el estrés postraumático producto de esa situación experimentada. ¿Dónde lo podemos ver? En deportes extremos, claramente, en lugares donde los traumas pueden llegar a ser un factor inherente a la actividad, como por ejemplo también en acción militar, en empresas de seguridad y vigilancia, incluso empresas de transporte, todo este tipo de situaciones que pueden llevar a desencadenar eventos bastante aversivos e impactantes para la persona en un momento dado, en una situación de emergencia o en un accidente. Sin embargo, si bien es más común encontrarlo en esas industrias y ocupaciones, también hay que entender que puede sucedernos en cualquier momento, ¿sí? Y puede sucedernos en cualquier industria, porque el estrés postraumático lo que requiere es el evento traumático y ya de ahí, o presenciarlo o vivirlo. Entonces ya de ahí pues se puede desligar. Si por ejemplo nosotros estamos en una actividad de nuestra organización siendo administrativos, en una labor que no tendría por qué implicar ese nivel de riesgo, pero presenciamos una situación traumática, un incendio, por ejemplo, que se pueda presentar, una emergencia, podemos también llegar a desarrollar el estrés postraumático. Entonces, de alguna manera, estos trastornos no los podemos delimitar tanto a industrias, no son tan específicos, aunque se presentan más en ciertas industrias que en otras, pero sí tenemos que considerar que todo trastorno mental o del comportamiento se puede generar en cualquier entorno, de acuerdo a las condiciones de ese entorno y a las experiencias que las personas vivan en ese entorno. Hay que hacer ya muy bien el análisis de la situación, que estuviésemos relacionados con la ocupación, con la labor, con la tarea, para poder identificar pues si se trata o no de ese origen laboral. Vemos también los trastornos de sueño que no tienen nada que ver con factores orgánicos, que se presentan precisamente como consecuencia del estrés y de la fatiga, y cuando el estrés y la fatiga se vuelven ya crónicos en el tiempo, donde permanecen y donde la persona no logra recuperarse de ellos, pues empiezan a aparecer estos trastornos mentales y del comportamiento, y los trastornos del sueño suelen acompañar estos trastornos mentales y de comportamiento siempre. Entonces, por lo general, una de las primeras áreas que se ven afectadas cuando tenemos una sintomatología mental es en relación al ciclo de sueño y vigilia. Entonces, puede ser sintomatología que acompañe uno de los otros trastornos, o bien una enfermedad ya como tal que sea específica sin acompañamiento de otra sintomatología de otro trastorno. Acá podemos ver que se puede presentar por la jornada de trabajo. La turnicidad laboral me puede generar una alteración del ciclo, y si yo además no logro recuperarla adecuadamente, no tengo una higiene adecuada del sueño cuando hago turnos, cuando tengo que cumplir con esos turnos de trabajo extendidos, pues puedo poner en riesgo mi ritmo biológico y puedo terminar desarrollando un trastorno del sueño. ¿Bien? Este tema lo pueden profundizar en nuestros webinars de sueño que lo pueden encontrar en Posipedia. También ya hablamos pues bastante de este aspecto. Actividades que pueden estar relacionadas con el mantenimiento del orden público, con seguridad, sector salud, sabemos, sector transporte, son pues bastante relacionadas con este tipo de trastornos. Finalmente tenemos el síndrome de agotamiento profesional. Con este cierra nuestra tabla de enfermedades. Si ustedes se dan cuenta, pues no es una lista grande de patologías, a pesar que la tabla de enfermedades tiene más o menos 450 larguitas enfermedades, pues las de trastornos mentales y el comportamiento no son tantas, pero si ustedes se dan cuenta, pues las podemos resumir en 4 grupos. O sea, tenemos las que están relacionadas directamente con el estrés, las que están relacionadas con la ansiedad, las que están relacionadas con la depresión,
y las que están relacionadas con el síndrome, con el agotamiento, que puede ser bien la de sueño o el síndrome de agotamiento profesional o burnout. Entonces, estas pues son 4 categorías que pues nos están diciendo claramente qué es lo que pasa detrás de cada una y cómo tenemos que pensar nuestro entorno laboral para prevenirlas. En Burnout, que también los invitamos a consultar ese webinar, hablábamos cómo el burnout puede generarnos una importante afectación también, no solamente a nivel individual, sino también a nivel colectivo, de grupo de trabajo, familiar, y cómo termina por afectar psicológicamente al colaborador a nivel que pues ya ni siquiera es productivo con la tarea que realiza y no se relaciona, no se identifica con la tarea y pues tiene completa insatisfacción personal, una percepción muy bajita de realización personal. Entonces, pues simplemente hay un desgaste y un agotamiento emocional y psicológico en relación con esa tarea. Las condiciones de la tarea, esto acá, la demanda de carga mental, pero sobre todo las que están relacionadas con la carga emocional y con el bajo reconocimiento. Cuando no hay reconocimiento, cuando hay una tarea monótona, cuando hay una tarea además que tiene una carga emocional alta, como por ejemplo atender público, atender personas, estar al servicio de los demás, eso genera que la tarea se vuelva de alguna manera difícil y poco grata para la persona y comienzan a desarrollar la sintomatología. Vemos también que el contenido de la tarea que nos habla de la responsabilidad. La responsabilidad, cuando la responsabilidad es muy alta, la persona también se puede ver sometida a un desgaste por presión y por las expectativas que tienen de cumplimiento y eso pues empieza a generar en la persona carga emocional también en la tarea, de la tarea. Entonces, en general, las demandas del trabajo son las que más se relacionan con el síndrome de agotamiento profesional y lo podemos ver en todos los sectores, aunque principalmente en el educativo, en servicios sociales, servicios de salud, en educación lo podemos ver también. Y eso pues lo que nos genera es una serie de condiciones que la persona pues termina por experimentar, además del síndrome de agotamiento profesional, otros trastornos también, como por ejemplo la depresión, que es muy común encontrarla relacionada con el síndrome de burnout. Entonces, aquí lo que les digo es que no hay como una fórmula mágica o como una lista de chequeo específica que yo pueda decir, si esto pasa, entonces check, esto es igual a trastorno de adaptación o a trastorno mixto ansioso depresivo. Realmente estos trastornos pues están relacionados con tantas condiciones que cada caso es único y que por eso necesitamos la validación de un experto en salud mental laboral para que nos pueda realmente dar un concepto en relación, ya luego de revisar todas las pruebas, toda la investigación, toda la historia de ese colaborador y poder entender el origen, pero también cómo podemos prevenirlo para los demás dentro de la organización. Por eso es tan complejo y por eso, pues, a pesar de que parecen pocas, pues realmente son muchas si lo vemos desde ese punto de vista y si las vemos de la manera tan prevalente como es y tan insidiosa como es. Entonces, revisemos un poquito ya para terminar en estos 5 minuticos. Los trastornos de ansiedad se dan cuando y pues generan en las personas una preocupación excesiva por el futuro, anticipación a las situaciones futuras, son intensos, presentan emociones relacionadas con el miedo, con el temor, y lo que nos va a generar en la persona es sensación de nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, pánico, catástrofe, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse, tener problemas para conciliar el sueño, padecer problemas gastrointestinales, tener dificultades para controlar las preocupaciones y tener las necesidades de evitar esas situaciones que generan ansiedad. Y ese punto es importante porque es que la persona no es que esté en ansiedad 24/7, sino que si bien tiene el trastorno,
hay situaciones específicas que son las que le disparan de alguna manera estos síntomas. Normalmente cuando son de origen laboral, pues la ansiedad va a estar relacionada con condiciones de trabajo. Entonces, identificar esas condiciones, por eso es tan importante ir a la fuente generadora del riesgo. Identificar esas condiciones me permite a mí modificar esas condiciones, no al individuo, las condiciones de trabajo. Esto no se hace sobre la persona porque no tiene sentido que yo trabaje sobre la persona si las mantengo expuesta a un ambiente que es dañino para ella. Entonces, es sobre la condición de origen. Y ahí es donde yo puedo hacer una gestión de esta patología ya para la persona. El trastorno depresivo recurrente, este no es una depresión mayor, ¿bien? La depresión mayor suele estar también acompañada por otros factores, también incluso genéticos, pero el trastorno depresivo recurrente o distimia, como también se conoce, de hecho es una condición que mucha gente sufre y que mucha gente, mejor dicho, la mayoría de esas personas no saben que la sufren. La distimia es, pues, de alguna manera te permite todavía funcionar. No es una condición que te tumbe, por así decirlo coloquialmente, del todo, ¿sí? Pero sí es una sensación constante como de una depresión recurrente, donde siempre te sientes un poquito desmotivado, con falta de interés en las cosas que te gustan, sientes esa sensación de vacío, sientes tristeza, sí, sueles sentir desesperanza, hay falta de energía, como que todo el tiempo te sientes un poquito bajoneado, como cansado, tu autoestima se empieza a ver afectada, tu autocrítica comienza a sentirse más fuerte, las dificultades para concentrarse, lógicamente, pues suelen ser mayores, tienes que entrar en un esfuerzo mayor para hacer actividades que te gusten y con las que te sientas interesado. Suele también verse respuestas de irritabilidad. Hay una disminución de la actividad, de la eficacia y de la productividad. Las personas tienden a aislarse. Hay sentimientos de culpa o preocupaciones por cosas que se han vivido y podemos tener, como en todo trastorno depresivo, alteraciones del apetito, o bien porque falta el apetito o porque comemos ya demasiado. Y problemas pues para dormir, que también, como les decía, es normal encontrarlo en los trastornos mentales y el comportamiento. Entonces, la distimia es esa sensación constante que te sientes como que no sabes qué te pasa, siempre te sientes triste, pero como de una manera general, pero no de una forma deprimida donde te cuesta incluso salir de la cama, sino que sales, lo haces, lo intentas, pones una buena cara, tratas como de hacer las cosas lo mejor posible, pero hay algo en ti que no está bien y que tú sabes que no está bien, pero pues aún así como que sigues adelante. Entonces, este esfuerzo pues te demanda mucha energía, sientes cansancio. Este es como el cuadro de la distimia. Y es muy frecuente que suceda y es muy poca la gente que consulta por una distimia. La gente que consulta suele esperar a que los síntomas sean mucho más fuertes y a que realmente les esté impactando ya en el desarrollo de su día a día. Y por eso, pues, este tipo de trastornos, igual que la ansiedad generalizada, a veces pues suele tomar mucho tiempo a la persona antes de decidir consultar. Eso es importante que lo consideren porque pues podemos identificar este tipo de personas con estos signos y aún así no identificarlos como un problema, sino podemos decir incluso es su forma de ser, cuando realmente hay detrás, pues como es recurrente y se mantiene y de pronto siempre lo hemos visto así en los últimos, no sé, en el último año, en los últimos 6 meses, pues de pronto sentimos que es más bien la forma de ser de la persona. Pero pues de pronto ahí es donde estamos incurriendo en una falla. Reacciones de estrés grave y trastornos de adaptación. Estos son estados de malestar subjetivo acompañados de alteraciones emocionales que por lo general interfieren con la actividad social y que aparecen en el periodo de adaptación a un cambio significativo o un acontecimiento vital estresante. Entonces, luego de un acontecimiento vital estresante o un cambio importante,
comienza la persona a sentir trastornos de adaptación, ¿bien? Y un estrés grave, un estrés fuerte, que me genera un entumecimiento psíquico, una tendencia involuntaria a revivir el trauma y una hiperactividad simpática neurovegetativa, que es lo que se traduce es que la persona comienza de alguna manera a sentir una mayor actividad del cuerpo en estado, en vigilia, pues como está más alerta, está más como que cualquier cosita que suene alrededor o que uno vaya a acercársele y se sorprenda, pues la persona tiene como esa hiperreactividad involuntaria a moverse y a estar alerta y a estar como en vigilia. Eso es lo que nos traduce. Entonces, estos trastornos de adaptación pues pueden ser también productos de estas situaciones pues no esperadas y fuertes que la persona ha vivido, y también se relacionan con el trastorno de estrés postraumático. Entonces, en el trastorno de estrés postraumático vemos que la persona ha experimentado un acontecimiento o más caracterizados por muertes, amenazas para su seguridad física o la de los demás, y que la persona ha respondido con un temor, con una desesperanza o con un horror intenso. Entonces, puede ser propia o de los demás, así que podemos estar viéndolo, no viviéndolo, y aún así nos va a quedar una reacción de estrés postraumático. Y depende de cada persona, porque para cada persona la afectación va a ser distinta. Entonces, no todo el mundo que vive una experiencia temerosa o de muerte o donde se ve afectada la integridad física de muchas personas, como un accidente o una emergencia, no todas las personas que lo experimentan desarrollan estrés postraumático, pero pues las que lo hacen, pues está relacionada precisamente con ese hecho. ¿Cómo se expresa? Recuerdos recurrentes, involuntarios y angustiantes del hecho traumático, revivir el hecho traumático como si estuviera sucediendo otra vez a partir del recuerdo, sueños perturbadores o pesadillas, angustia emocional, ¿sí? Irritabilidad, agresividad, perturbaciones en el sueño, pensamientos negativos sobre uno mismo y desesperanza, ¿bien? Y sobre todo el tema de la irritabilidad y la agresividad, porque pues ya el hecho de estar constantemente recordando ese momento y reviviéndolo una y otra vez hace que la persona comience a sentirse un poco más irritable y prefiere de hecho aislarse un poco de la familia, de los amigos. Entonces uno tiende a ver ese retraimiento y tiende a ver esa agresividad y hostilidad hacia las personas que lo rodean, también por tratar de mantener esa distancia y no tener que explicar y no tener que entrar a revisar qué es lo que está pasando con estos síntomas, ¿bien? De hecho, tardan mucho también en consultar, luego pues de haber experimentado ya frecuentes reviviscencias, es cuando ya dicen, bueno, o cuando ya les está afectando sus relaciones, es cuando las personas tienden a consultar por este tipo de cuadros. Bien, entonces ya para terminar, la psicopatología no laboral ya tiene más que ver es con condiciones orgánicas de la persona o genéticas, y podemos encontrar trastornos como los trastornos del neurodesarrollo, el espectro de la esquizofrenia y los trastornos psicóticos. Pues no hay manera que, a menos que sea por ejemplo, condiciones de sueño, donde la persona definitivamente haya pasado 7 días sin dormir y donde ya tenga una esquizofrenia irreversible, pues a falta del sueño, pero pues eso son condiciones muy extremas y que realmente no las tenemos ni siquiera contempladas dentro de nuestra tabla de enfermedades, porque pues no, si bien están registradas en la literatura, pues no son como casos que sucedan. Los trastornos disociativos, la disforia de género, los trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta, los trastornos parafílicos, los trastornos derivados del consumo de sustancias y otras adicciones, y los trastornos de personalidad. Entonces, estos son ya condiciones que no necesariamente se relacionan, pero que si conocemos personas que las tienen en la organización, por ejemplo, un trastorno afectivo bipolar, ¿sí? Que es también bastante frecuente encontrarlo, puede generar afectaciones dentro del grupo de trabajo
si no se controla adecuadamente, si no se siguen las recomendaciones médicas. E igualmente el trabajo puede ser un factor de agravamiento para la condición de la persona. Entonces, sí es bueno que los tengamos identificados, que sepamos quién de nuestra población tiene algún tipo de psicopatología, para poder también hacer un buen ejercicio de promoción de la salud, un buen ejercicio de recordar los tratamientos, las terapias, los medicamentos, para que la persona pues se mantenga en su línea basal, se mantenga estable dentro de su patología, tenga bienestar y pues evitemos que tanto el entorno laboral le afecte como que su sintomatología también pueda ser un factor de riesgo para las relaciones laborales o para el ejercicio pues de la persona dentro del equipo, ¿bien? Entonces, con esto, mis queridos participantes de hoy, damos cierre al tema de enfermedad laboral en el capítulo psicosocial, en trastornos mentales y el comportamiento, con una invitación muy especial y es a que le demos relevancia a este tipo de patologías, porque pues realmente están ahí más de lo que sabemos y más de lo que identificamos y muchísimo más de lo que tenemos registrados en nuestros indicadores y nuestras estadísticas. Entonces, tomémonos el tiempo pues de entrar y revisar estos datos, de ser muy juiciosos para identificar cualquier tipo de sintomatología que pueda tener una persona y poderla derivar de manera oportuna a la consulta que requiere para pues prevenir incluso que esta sintomatología se le pueda volver una psicopatología. ¿Listo? Entonces, gracias por su participación y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Feliz día para todos. Bueno, a la doctora Dayana, muchas gracias por habernos regalado un espacio el día de hoy nuevamente. Para quienes nos preguntan, les recuerdo que la grabación de todos nuestros talleres web se encuentran en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.co. Como siempre, les deseamos que tengan un feliz viernes y, por supuesto, un feliz fin de semana. Los dejamos con el siguiente video.